tranquilo, de contrastes. A pesar de que la economía aún se tambalea dentro del país, muchos bancos siguen solventes aunque sin liquidez. Y este año la misma historia trágica ha de repetirse una y otra vez. Cierta mañana un banco considera que los negocios van excepcionalmente bien y para esa misma tarde el rumor de que está a punto de la quiebra crece con proporciones de huracán. La expectativa de un desastre se convierte en profecía de la realización personal. Hace más de un cuarto de siglo, Robert K. Merton, sociólogo y profesor de la Universidad de Columbia, desarrolló el concepto de la profecía de la realización personal, la noción de que la expectativa de un evento puede ocasionar que realmente tenga lugar. Para mí, de todas las situaciones humanas, el pánico bancario es el ejemplo clásico de la llamada profecía de la realización personal. Tomemos un banco de hecho solvente y empieza el rumor de que no puede cumplir con sus obligaciones. Se demanda de inmediato la satisfacción de las mismas y enseguida el banco se ve obligado a cerrar. Ahora, la esencia de la profecía de la realización personal es el hecho de que principia con una creencia que al nacer es falsa. Ese banco era tan solvente como cualquier otro banco. Pero cuando la gente actúa basada en creencias falsas y en forma colectiva, tiende a producir una situación que entonces parece ser cierta. Las creencias falsas crean realidades verdaderas. Y esto no solamente ocurre en el caso de un pánico bancario, sino en cada aspecto de la vida social. La profecía de la realización personal es básica para muchas de las dificultades y éxitos de la sociedad humana. Como fenómeno de la conducta humana, la profecía de la realización personal puede constituir una poderosa fuerza en cada aspecto de nuestras vidas. Todos hemos presenciado lo que le pasa al cartero que teme a los perros. Al paciente psicosomático a quien le recetan píldoras de azúcar. Créame, esto le hará sentirse mucho mejor. Al niño, de quien se espera lo peor. Siempre te dije que acabarías mal, pues ya lo has logrado. Y lo que podría ser el ejemplo final de la profecía de la realización personal, las naciones que se preparan para la guerra. La idea de que lo esperado por una persona puede influenciar la conducta de otra tiene sus raíces en la sabiduría antigua. Pigmalión, príncipe de la mitología griega y romana. Su meta, crear una estatua de la mujer ideal. Tuvo demasiado éxito. Pigmalión se enamoró de su creación como si se tratara de una verdadera mujer. Su fe en sí mismo y en su amor le trajo a Venus. El marfil se volvió carne.
¿A qué me molesta? Yo solamente quiero ganarme unos centavos. Mujer, no te asustes. 2000 años después, otro Pigmalión, el profesor Henry Higgins, pensó que podría crear algo mucho más difícil, una duquesa de una chica florista. Recuerda que eres un ser humano que tiene un alma, con el don divino de la palabra articulada, y que tu idioma es el idioma de Milton, de Shakespeare, de la Biblia. Tienes que aprender a hablar bien. Sí, pues. Sí, pues. Qué forma de hablar. ¿Ve qué lenguaje utiliza esa criatura? Un lenguaje que la tendrá en el arroyo hasta sus últimos días. En 3 meses podría hacerla pasar por duquesa en la recepción de un embajador. Sí, hasta podría conseguirle un puesto como sirvienta o ayudante en una tienda. ¿Cómo dijo? ¿Podría qué? Que podría conseguirte un buen empleo. Eres una vergüenza para la noble arquitectura de estas columnas, un insulto encarnado del idioma. Te juro que podría hacerte pasar por la reina de Saba. Como fruto. Y como en pino. Repite conmigo. Huí, huí. Huí, huí. Huí, me fui. Huí, me fui. Me fui porque intuí. Me fui porque intuí. Huí, me fui. El profesor Higgins persistió en su expectativa, y Lisa Doolittle no volvió a ser la misma. ¿Qué me dice, profesor? ¿Yo? Que saqué a una muchacha ordinaria del arroyo y la coloqué en Covent Garden. Mi pobre Michael. ¿Está usted loco o está bromeando? Para usted el arroyo de Londres significa el mundo entero. La muchacha es indudablemente una princesa. Princesa. Como usted prefiera. Tiene razón. Como usted prefiera. A diferencia con las historias mitológicas y novelísticas de Pigmalión, el milagro de Sweeney verdaderamente ocurrió. George Johnson, sureño, mozo de hospital pobremente educado, cuando la segregación era un hecho y casi ley. Buenos días, George. Buenos días, doctor Sweeney. ¿Cómo ha estado? Trate bien. George, tengo un proyecto. El doctor James Sweeney, profesor de manejo industrial y director del Centro de Computación Biomédica de la Universidad de Tulane. ¿Te gustaría ser programador de computadoras? Doctor, usted sabe que no conozco nada de computadoras. Además, las únicas caras negras que hay ahí abajo son de los que hacen la limpieza. Sí, pero tal vez... Como en el caso de los otros Pigmaliones, la expectativa del doctor Sweeney comenzó con la fe en su propia capacidad. No te preocupes, George. Yo sé que puedo enseñarte todo lo que necesitas saber. Bueno, si usted cree que puedo, lo intentaré. Porque el doctor Sweeney persistió en su expectativa, George Johnson no volvió a ser el mismo. Para introducir una orden, se escribe claramente. Y después, se oprimen los alternadores de clave. Los 5 al mismo tiempo. George Johnson no solo se convirtió en programador de computadoras, sino en el responsable del entrenamiento de nuevos empleados. Para Robert Rosenthal, psicólogo social, Sweeney hizo un milagro. Pero su milagro tiene una explicación científica. El profesor de Harvard, Rosenthal, ha recopilado pruebas experimentales de más de 300 casos para comprobar que el poder que encierra la expectativa misma o el efecto Pigmalión puede influenciar significativamente la conducta de otros seres. Creo que por primera vez me interesó la profecía que se autocumple en relación con un experimento psicológico al preparar mi disertación de doctorado en NUCLA hace como 20 años. El tema de mi disertación era el mecanismo defensivo de la proyección y...
encontré que tal vez sin intención yo había influenciado a los sujetos investigados para que respondieran como yo deseaba que lo hicieran y esto no fue más que una simple hipótesis que discutí con mis consejeros, pero para ellos no fue una idea completamente nueva, sino algo que en realidad habían notado antes en relación con otras disertaciones para doctorado. Pero la idea no se había investigado sistemáticamente y así fue como comencé a estudiar su efecto para lograr entenderlo en forma más específica. Al estudiar a Pigmalión en las aulas escolares, Rosenthal le comunicó a cada profesora de una escuela primaria típica que una prueba especial había designado a 20% de sus estudiantes como capaces de florecer intelectualmente. Les aseguró que estos alumnos por sí mismos acusarían notables progresos en cuanto a inteligencia durante los siguientes 8 meses. Por supuesto, los niños habían sido seleccionados al azar. En ese momento, la única diferencia entre estos niños y sus compañeros radicaba en la mente de los profesores. ¡Qué bonito! Lo estás haciendo muy bien. Al final del curso, otra prueba reveló que los capaces de florecer lo habían logrado y que el IQ total de cada uno había aumentado en 4 puntos más que el de sus compañeros. El resultado más sorprendente del experimento Pigmalión estaba relacionado con la percepción del maestro respecto al niño. Si éste se encontraba dentro del grupo experimental, entre más aumentaba su IQ, más simpatía despertaba en el maestro o éste los calificaba mejor. Si el niño pertenecía al otro grupo del cual no esperaba ningún avance especial, y sobre todo si estaba entre los retrasados, entre más aumentaba su IQ, el maestro lo consideraba menos favorablemente, no solo en cuanto a variables de inteligencia, sino también de tipo social y emocional. De tal manera que parece que existen obstáculos ante un desarrollo intelectual inesperado o imprevisto. Los maestros parecen preferir, y quizá las demás personas también, que los demás se conduzcan de acuerdo con lo que se espera de ellos. Desde el aula escolar hasta la fábrica, del estudiante al trabajador, del maestro al gerente, la aplicación del efecto Pigmalión a la administración tiene implicaciones y consecuencias profundas. Desde hace tiempo, los psicólogos industriales se han dado cuenta de la necesidad de crear patrones de administración que fomenten la motivación, que aumenten la comunicación y la productividad. Douglas McGregor. Los supuestos subyacentes ejercen su influencia sobre la conducta de la gerencia no solo en cuanto a políticas, procedimientos y técnicas, sino con respecto a sutiles aspectos de la conducta diaria. Francis Lickert. Si se ha de lograr un alto nivel de ejecución, al parecer es necesario que el supervisor tenga metas de ejecución elevada y un entusiasmo contagioso respecto a la importancia de estas metas. Para estas teorías administrativas tan extensamente conocidas, el efecto Pigmalión promete llevar una nueva dimensión de validez científica y empírica. El efecto Pigmalión no es un proceso estrictamente unilateral de ejecutivo a empleado. Ciertas características del trabajador también son importantes para determinar las expectativas del ejecutivo. Los trabajadores jóvenes o los de reciente ingreso parecen ser los más susceptibles al efecto Pigmalión. Están ansiosos por alcanzar las metas del ejecutivo. Tienen menos preconcepciones acerca de sí mismos y de su trabajo. No solamente la edad, sino el sexo, la raza, la experiencia o el estrato social del empleado pueden desarrollar una profecía de la realización personal para bien o para mal. Por ejemplo, antes se pensaba generalmente que la mayoría de las mujeres y de los negros solo eran útiles para trabajos serviles de apoyo. Y muchos de estos empleados se adaptaron demasiado bien, acabando por ser incapaces de ejecutar labores de mayor responsabilidad. En el caso de la discriminación, la profecía que se autocumple crea un grave problema personal para cada sujeto individual. Si se le da un empleo a un negro, este no sabe si es porque puede hacer el trabajo o porque es negro. Si se despide a un negro, no sabe si es porque no pudo hacer el trabajo o porque era negro. La pregunta obsesionante de ¿quién soy yo? ¿Y por qué se me trata en esta forma? Existe siempre.
Si las expectativas negativas dan como resultado un bajo nivel de ejecución, la discriminación y el desempleo, ¿será posible que las expectativas positivas inviertan este proceso? En un centro de entrenamiento vocacional para desempleados, el experimentador, Dr. Albert King, comunicó a un instructor de soldadura que 5 de sus entrenados poseían aptitudes extraordinariamente elevadas para el trabajo de soldadura. Por supuesto, los 5 hombres se eligieron al azar. Sin embargo, durante el curso de 6 meses, estos hombres, señalados por sus elevadas aptitudes, cambiaron su conducta significativamente. Faltaron menos veces que el resto del grupo. Aprendieron los fundamentos de la soldadura en menos de la mitad del tiempo y en una prueba de soldadura calificaron con 10 puntos más. Además, el experimentador le pidió a los estudiantes que se clasificaran a sí mismos. Sin excepción, los entrenados señalaron como trabajadores y compañeros predilectos al grupo seleccionado. Cuando se le dijo al entrenador de soldadura el propósito del experimento, mostró su azoro. Él creía haberse conducido realmente en la misma forma con todos los alumnos. Sin embargo, la única variable independiente del experimento había sido su expectativa. Con o sin su conocimiento, su creencia, de alguna manera había influenciado la ejecución de sus entrenados a través de la profecía de la realización personal. Realmente nadie conoce el porqué de la profecía que se autocumple, pero es posible que haya tenido alguna significación evolucionaria si recordamos al hombre cavernario, cuya vida misma dependía de su capacidad para predecir cuando se enfrentaba a un tigre. Así que en última instancia, tal vez las predicciones atinadas se hicieron valiosas en y por sí mismas. La gente es curiosa en el sentido de que no les agrada equivocarse, les desagrada desconocer los resultados, el no poderlos predecir les produce inseguridad y probablemente esto haya llevado al desarrollo de la magia, de la religión, de la ciencia y también a la profecía de la realización personal. Quizá resulte más difícil definir cómo las expectaciones de una persona pueden influir en la ejecución de otras personas. Algo debe ocurrir entre trabajador y jefe. De seguro, un Pigmalión se conduce en forma diferente de acuerdo con lo que espera. Pero, ¿qué hace? Y en vista de que el Pigmalión puede hacer lo que hace inadvertidamente, el proceso casi parece mágico. Las profecías de la realización personal no operan mágicamente. Llevan involucrados procesos psicológicos y sociales definidos. No tienen que ver absolutamente nada con el poder del pensamiento positivo. O sea, que solo tenemos que creer en las cosas para que se realicen. Es mucho más complejo que eso. ¿Pase? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? El efecto Pigmalión no es mágico. Robert Rosenthal y sus colegas, después de estudiar más de 30 experimentos, han desarrollado una teoría con 4 factores acerca de la forma en que se transmiten las propias expectativas por medio de conductas muy específicas. Factor número 1, clima, que se compone de todos los mensajes no verbales de parte del jefe, tales como tono de voz, contacto visual, expresión facial y postura corporal. Y aquí traigo el informe. Estupendo, María. Es un informe muy importante y será vigilado cuidadosamente. Espero poder hacerlo. María, conozco su trabajo y sé que hará lo mejor. ¿Pase? ¿Qué tal? ¿Gozó sus vacaciones? Sí, mucho, señor. Qué bueno, pues aquí tenemos... Como en el caso de los 4 factores, el clima puede comunicar expectativas negativas tanto como positivas. Las rayas verdes y azules están incompletas y le agradecería que investigara para poder obtener un mayor número de datos. Es un trabajo que se vigilará estrechamente. Espero poder hacerlo, señor. Conozco su trabajo, señorita, y sé que hará lo mejor posible. Señorita Spencer, ¿qué palabra es esta?
El segundo factor es la retroalimentación. De acuerdo con lo que el jefe espera del empleado, responderá en mayor o menor grado. Y creo que la sección 7 está muy imprecisa. Si quisiera usted revisarla y tal vez volver a escribirla con esa idea, pues... Sí, señor. Señorita, ¿quiere comunicarme con el señor David de la División de los Productos Ambientales? María, aquí tiene su informe. Me pareció muy interesante. Sobre todo la cuarta sección que trata de un problema que aqueja a la compañía desde hace muchos años. Sin embargo, quisiera que revisara la última sección de ser posible. Con un poco más de detalle, quedará mucho mejor. Insisto, señorita. Por favor. La tercera forma en que un jefe puede impartir sus expectativas negativas o positivas es a través de la cantidad de datos o información que proporciona al subalterno. Eso es todo, María. Pero vuelva a hacer la sección 7, por favor. Todavía no me indica cómo la desea, señor. ¿Qué hago? No tengo tiempo de discutirlo ahora. Estoy seguro que si vuelve a leerla encontrará las fallas. Hablemos de la sección 7, María. Si lee este informe, tal vez encuentre que algunos de los problemas que tuvo al hacerla se van solucionando. Y aquí tengo material adicional que pienso podrá servirle. Y si tiene alguna duda, no titubee en consultarme. Cómo no, muchas gracias. De manera que pienso que tomaremos como un 30%. El rendimiento o la falta de rendimiento que logra un jefe de su subalterno es el cuarto factor que nos indica cómo las expectativas pueden influenciar la conducta. Por el momento es todo, María. Sí, señor. Pero tengo mucho interés en hacer el informe, Evans. En cuanto termine ese trabajo, desearía que me tomara en consideración. Lo discutiremos más adelante. No sé si sea capaz de hacerlo. María, cuando termine este informe, quisiera que colaborara conmigo en el de Evans. Es un poco más largo y le llevará más tiempo, pero será un reto para usted y creo que está capacitada para hacerlo. Gracias, señor. Deseo intentarlo. Washington, D.C., el Instituto Sterling. El Dr. J. Sterling Livingston, presidente y antiguo profesor del Harvard Business School, cree que todo ejecutivo debe aprender a ser un pigmalión positivo. La manipulación es una palabra ofensiva, pero la labor de un ejecutivo consiste en influenciar a sus subordinados, y lo hace en forma positiva o negativa. Y nuestro objetivo es asegurar que su influencia sea positiva para crear beneficios y no negativa que engendraría desventajas. Naturalmente, el concepto de la profecía de la realización personal es una teoría. Y nuestro objetivo es asegurar que su influencia sea positiva para crear beneficios y no negativa que engendraría desventajas. Naturalmente, el concepto de la profecía de la realización personal es una teoría. Un concepto teórico que no utilizaríamos en los seminarios de no haberse investigado a fondo en la industria para observar sus buenos resultados. Todos los casos utilizados como ejemplo en nuestros seminarios, en esencia John ha descrito la diferencia entre los buenos ejecutores y los malos ejecutores dentro de su organización en cuanto a motivación. Quisiera ahondar en esto, John, si me lo permite, preguntándole, ¿qué ocurre con la gente que ejecuta su trabajo pobremente? Pues en realidad no conservan sus puestos mucho tiempo. Se retiran voluntariamente o se les despide. Entonces, hay necesidad de despedirlos. Ahora, creo que voy a mortificarlo, John. Como guste. ¿Qué nos indica esto acerca de sus expectativas en relación con el desempeño de esas personas? No estoy seguro. ¿No le parece que eso nos indica que a estas personas usted las ha catalogado dentro de un grupo inferior? Sí, de acuerdo. Sí, las he catalogado de ese modo. De manera que ha hecho una profecía de la realización personal. Sí. Le agradezco a John que nos haya dicho esto porque me parece muy característico de lo que ocurre con todo ejecutivo. En cierto grado todos tendemos a lo mismo. Hacemos una profecía que ha de autocumplirse. Tales personas están dispuestas, quieren progresar, sabemos que lo lograrán y lo logran. Estas otras personas tal vez no tengan el deseo, tal vez no lo logren, se retirarán o tendré que despedirlas. Y una vez que tenemos esa actitud mental, desde el punto de vista del ejecutivo obviamente se autocumple. En este país seguimos una práctica llamada manejo por excepción, en la cual el gerente enfoca su atención hacia las cosas que no andan bien. De manera que cada vez que saluda a un subalterno, tiende a ser negativo porque éste no está cumpliendo con lo que espera de él. Y esto tiene como efecto que las expectativas negativas se ven reforzadas continuamente y las expectativas positivas son ignoradas. Aquí en Washington hay un equipo de fútbol llamado Pieles Rojas. Y había un pateador que bajo la dirección de Vince Lombardi tenía el mejor récord de su liga.
Era fantástico, se llamaba Kirk Knight. Pero cuando llegó George Allen, considerado por todos como el mejor entrenador, por alguna razón esperaba poco de la capacidad de este hombre para patear la pelota, a pesar de su récord sobresaliente. De manera que en el playoff, me parece que jugando contra Dallas, en vez de pedir una patada para gol de campo que de haber tenido éxito hubiera significado ganar el partido, Allen pidió que corrieran. Después de que lo hizo, los reporteros lo asediaron queriendo conocer por qué lo había hecho, por qué no había pedido una patada. Y les dijo que porque no creía que Kirk Knight pudiera hacerlo. Desde ese momento, el juego de Knight ha ido en descenso hasta el grado en que admite que siente estar cometiendo una ofensa nacional cada vez que falla y que le preocupa tanto fallar que no puede dejar de hacerlo. Creo que indudablemente lo que el jefe espera de sus subalternos ejerce una influencia sobre los resultados obtenidos. Si espera mucho, recibe buenos resultados. Si espera poco, recibe malos resultados. Nos damos cuenta de esto en los seminarios y creo que es muy importante que la gente reconozca cómo pueden influenciar a sus subordinados, que realmente son pigmaleones, que pueden enaltecer la carrera de sus subordinados o la pueden deprimir. Es una lección importante que debemos aprender, ya que de no hacerlo será poco probable que podamos ser efectivos en nuestra labor conjunta con los demás. Las expectativas del jefe, ya sea que intente lograr algún efecto con ellas o no, casi inevitablemente influenciará los resultados por la forma en que trate a sus subalternos. Y una vez que haya establecido lo que espera de ellos, sus expectativas influenciarán su manera de tratarlos, y su manera de tratarlos influenciará los resultados. Para mí fue el principio del respeto a mí misma. La diferencia entre una dama y una florista no está en la forma de conducirse, sino en cómo se le trata.